No vamos a hablar solamente de un problema sin tener una solución. Si hay 7 pecados capitales, debemos de conocer el otro lado de la moneda, porque necesitamos nosotros trabajar en cómo evitar y cómo contrarrestar esos 7 pecados capitales. Los pecados capitales fueron diseñados, creados, formados por la iglesia para que podamos tener una medida, como se es el termómetro para medir la temperatura, ¿verdad? Para ver, entonces las leyes precisamente para respetarlas. Los pecados capitales también tienen consecuencias, pero fueron creados para que tú y yo sepamos los límites y las virtudes para poderlos contrarrestar. Amén. No los tengo en un orden específico, pero vamos a ir hablando de ellos y al mismo tiempo les voy a ir compartiendo también lo que es la virtud, porque es bien importante conocer el pecado, pero sobre todo conocer la virtud, porque vamos a empezar a trabajar en ellos. Amén. ¿Se recuerdan cuando les compartí el tema de Pentecostés, de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos dones son? Hablamos de los dones vocales, estaba platicando todo eso. El punto ahí era no solamente conocer los dones, sino cómo usarlos para que después nos fuéramos a Gálatas 5:20, que nos decía los frutos del Espíritu Santo para que dieran fruto. Por lo tanto, ahora esta noche las virtudes son para que nosotros las sepamos aplicar, las vivamos para que contrarresten el pecado, y esas virtudes nos acerquen al llamado que Dios nos ha hecho, es el llamado a la santidad. Amén. El primero de los pecados capitales, que lo tengo, como digo, no los tengo en un orden, no es, este es el 1, el 2, el 3, no. Nada más vamos a ir hablando de ellos. El primer pecado del que yo quiero hablar se llama la soberbia o el orgullo. Y muchos lo conocemos, lo hemos escuchado o tal vez lo hemos vivido, ¿verdad? Pero se llama soberbia. ¿En qué consiste la soberbia? Consiste en una autoestima muy alta de uno mismo, un amor propio, y quieren la atención. Y el orgullo y la soberbia también quieren el honor y quieren como hasta cierto punto la gloria o la alabanza. Y la soberbia es: yo soy mejor que tú, yo sé más que tú. Muchas veces hay personas en las que no saben, pero viven ese pecado de la soberbia, donde no quieren que les hables porque ellos saben más que tú. Cuando tú ya vas a hablar, te ponen un alto, te dicen, no me interesa, ¿verdad? Están ellos, según ellos mismos, en un nivel más alto. La soberbia es básicamente, es ese foco de atención, el creer, el llegar a una prepotencia. Dice Proverbios 21:4 que el Señor no le agradan los ojos altivos, ni el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados. Dice, porque todo eso es pecado. Entonces, desde aquí nos está diciendo que una persona orgullosa, el Señor no la quiere porque es pecadora, no le agrada, y no la persona, sino el pecado que está viviendo la persona. Aclaramos. Porque yo puedo ser orgulloso, yo puedo ser soberbio, pero cuando el Señor toque mi corazón y yo me entregue a Él me puede ser una persona diferente, de un corazón, ya no de piedra, ya no con prepotencia, sino ya una persona que sea más dócil a su palabra y a los demás. Por eso es que el Señor no le gusta y no le agrada el pecado, no a la persona. Amén. Bueno, y también nos dice Filipenses 2, del 9 en adelante, dice: Dios le otorgó a Jesús el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y le den gloria a Dios Padre. Palabra de Dios. De nada nos sirve ser orgullosos, altaneros, soberbios, si no sabemos que verdaderamente el único nombre que tiene poder es el de Jesús. Y aquí dice, todos, no excluye a nadie, toda rodilla se ha de doblar ante ese nombre todopoderoso. Amén. Entonces es bien importante que si nosotros por un poquito nos empezamos a sentir orgullosos o soberbios, recordemos, también dice, por ahí dice, ¿se recuerdan cuando en Semana Santa nos ponen la cruz? ¿Qué nos dicen? Arrepiéntete, pero también nos dicen, polvo eres y
quiere decir que no somos nada, somos polvo. Entonces no tenemos por qué ser orgullosos y soberbios si venimos del polvo y hacia el polvo vamos. El único todopoderoso es Dios, al que se le ha dado, fíjense, el privilegio más grande. Dios Padre Todopoderoso se lo dio, el nombre donde toda rodilla se ha de doblar. Amén. Entonces, para que no nos hagamos soberbios. Ahora, ese es el pecado. ¿Cuál es la virtud que contrarresta la soberbia? A ver, hermano, otra vez. La humildad, amén. Y la humildad no significa ser tonto, no significa ser menso. Porque piensa uno que anda uno con la cabeza agachada y que no. La humildad puede ser una persona de poder, de conocimiento, de estudios. Sin embargo, la humildad se refiere a la sencillez en el corazón, que sabe que el honor y que todo lo que tiene, lo que es, le pertenece al Señor. Se sabe y se conoce a sí mismo. La virtud, esa es una virtud en la que uno tiene que reconocer precisamente que los dones, las virtudes, tus logros, tus metas, todo lo que has logrado, no es por tu capacidad personal, sino ha sido porque Dios te ha concedido la misericordia, la bendición de poderlo lograr. Hace muchos años había un joven con nosotros en el grupo, cuando recién estábamos de grupo de jóvenes, y este joven confundía la humildad con ser, ¿verdad?, otra cosa. Le daban en ese tiempo a que manejara un Mustang y no lo quería, dice, prefiero caminar porque después la gente va a decir que no soy humilde. Digo, no, el vehículo es un transporte. El vehículo puede ser un instrumento de que puedas acercar personas. Yo tuve varios carros, digo, y con ellos iba hasta Camarillo a llevar personas para los seminarios. De recién que entré yo al grupo de jóvenes. Estamos hablando de hace casi 30 años y 50 libras menos, ¿verdad? Y ese era yo en aquel tiempo sirviéndole al Señor. Y los carros y las cosas que Dios te da, incluso el dinero, el buen trabajo, si tú lo utilizas para eso, no necesariamente tienes que perder la humildad, ¿verdad? Entonces, la humildad, dice Efesios 4, de 1 en adelante, dice, por eso, dice, yo les digo esto, estoy preso a causa del Señor. Hablaba San Pablo a los efesios. Dice, les ruego que vivan de una manera digna el llamado del Señor que ustedes han recibido, siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros. Palabra de Dios. Ese es el llamado a vivir esa humildad. ¿Qué es lo que nos dice? Miren, varias cosas. Vívanlo dignamente. ¿Qué quiere decir? Que conforme a tus actitudes, tus hechos, tus vivencias, tu ejemplo y tu testimonio, que sea digno de Dios, que vean que en ti eres una persona digna de toda esa humildad, pero sobre todo que le da la honra y la gloria al Señor. Dice, sean humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en el amor. O sea, en el amor del Señor podamos vivir eso. Cuando podamos vivir esas cosas, entonces empezamos a hacer crecer la virtud de la humildad. Y cada vez que se nos empieza a subir un poquito, ya sea por el puesto, porque nos pasan. Miren, incluso en el grupo de oración, el coro, después llegan y dicen, cantas bien bonito y esas te quedan bien, y empieza, y uno sin darse cuenta, se le empieza a subir. Y el coordinador y las estas, y yo mando y yo hago y todo me sale bien, y empieza el yo, y se olvida uno, y eso empieza a dejar que la soberbia, el orgullo suba. Para eso tenemos que regresar y recordar que solamente el nombre de Dios es todopoderoso. Polvo somos y podemos regresar. Y también que nos dice, sean pacientes, vivan humildes, sean dignos. O sea que todo eso para poder vivir la humildad. Pecado capital, soberbia. La humildad es la virtud con la que tenemos que trabajar. Escríbanlo, escriban todo lo que es los beneficios, pero sobre todo todas las actitudes, escriban los compromisos, escríbanlo ustedes para que los veamos constantemente, estemos viviendo en esa humildad. Amén. Pecado número 2, pecado capital, es la avaricia. La avaricia es un deseo desordenado de placeres o posiciones. La avaricia es cuando no te llena nada, no te satisface nada. Yo siempre he estado en los negocios, y entre los negocios conozco gente de mucho dinero. Y uno de ellos me daba tristeza porque no está acercado al Señor, hace mucho dinero, y tenía una casa, ya no la quería una más grande. Nada más porque quería cambiar. Tenía un Ferrari, pues ahora quería otro carro más caro. Y así iba, comprando y comprando más y más, sin tener la necesidad, sin ocuparlo, simplemente porque había un deseo de tener más.
Nada más, porque quería tener más. Cuando se pierde ese control, ese deseo de los placeres y las posesiones y propiedades, empiezas a dejar que crezca precisamente la avaricia. Y dice Lucas 9:25, ¿de qué le sirve al hombre, dice, haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Ese es uno de los problemas que no sabemos, especialmente la gente afuera que no conoce de Dios. ¿De qué nos sirve? Como en esta casa, a ellos, haciendo dinero, mansiones, y tiene propiedades, carros, inversiones, tiene mucho dinero, pero no conoce al Señor, no le llena, no es feliz. Entonces puede ser rico, pero si tu corazón está en el Señor, utiliza los bienes para eso. La avaricia, el deseo de tener más, es para ayudar a más personas. Si tienes esa capacidad, Dios no está en contra de esto, y esto es un error que cometemos. Muchas veces pensamos que el Señor nos quiere pobres para ser felices. Pensamos que Dios nos quiere pobres para poder nosotros no tener esa avaricia, pero no. También conozco personas muy generosas que tienen dinero y con facilidad sueltan 200,000, 300,000 para una obra de caridad y para otra cosa. ¿Y saben qué? Porque dicen, Dios me lo dio todo. ¿Y saben qué? Es una bendición porque Dios me va a dar más. Cuando tienen en su corazón eso y lo saben, ellos ¿qué es lo que hacen? Son generosos y no dejan que la avaricia del solo tener por crecer, y muchas veces hasta destruyendo, pisoteando a otra gente, ¿qué dice? Él sabe. Y como dice, no me voy a llevar nada. Entonces, no es malo aquí en la avaricia, especialmente si hablamos del dinero. Yo le digo a la gente, el dinero no es malo, es malo lo que haces con él. Porque yo le digo a la gente, si tú eres borracho y tienes mucho dinero, vas a ser más borracho porque vas a tomar más. Pero si tú eres una persona generosa, si tú eres una persona que ayudas, que haces cosas buenas para la comunidad, para la gente, entre más tienes, el dinero no es malo, ¿qué hace? Te hace más de lo que ya eres. Por eso hay muchos ricos que son bien generosos. Hay gente que ha dado más de la mitad de su dinero, sus millones que tiene, y después los vuelven a recuperar como bendición de Dios. El pecado de la avaricia es esto, y la virtud se llama generosidad. Precisamente lo opuesto de esto, ¿verdad? Y vuelvo, si tú quieres triunfar y tener éxito y tú quieres hacer las cosas, excelente. Pero que tu corazón no pierda la visión y la vista de nuestro Señor Jesucristo. Y que el dinero sea instrumento también o herramienta de poder ayudar a más familias. Pero para esto, precisamente tienes que ser generoso. Dar con gusto a los pobres y a los que necesiten. En una ocasión, una persona que se había ido a estudiar, y hablo de un joven, llegando a la universidad donde estaba, no tenía dinero, se le acabó. Y llegó a pedir trabajo en varios lugares y no había. Y no le daban. Esto es en Texas. Y era la temporada del frío, como ahorita aquí. Pero ahí sí estaba nevando. Y llegaba y dice, ¿cómo iba a lavar carros en un lugar donde las manos se le podían casi congelar porque estaban bajos las temperaturas? Y no le daban. Hasta que un día llega a la casa del Señor y dice, Señor, me quedan solamente $2 para sobrevivir. Es lo único que tengo para comer. Y dice que él sintió bien claro cuando le dijo, dámelos, esos $2. Y que cuando pasaron con la ofrenda, pasaba la canasta, conforme se acercaba, dice que el corazón le palpitaba más fuerte. Y dice, yo no conocía mucho de Dios. Y le dije, yo apreté los $2 con mi brazo y le dije, primero se congela el infierno antes de que suelte estos 2 últimos $. Pero cuando sintió que Dios le decía, dáselos, porque es para los pobres, es para otros beneficios, se acercó y lo soltó. Supo en su corazón que tenía que ser generoso aunque no tenía mucho. Se los dio, dice, yo veía como la canasta iba en el pasillo alejándose. Dice, no sé qué voy a comer ahora. Se fue a dormir y al día siguiente volvió a ir a tocar la puerta del lugar de donde iba a ir a trabajar. Y con aquella fe, porque sabía que lo que había dejado ahí eran los últimos $2, pero le habían dicho que era un llamado para los pobres. Él sabía que había gente más pobre, como nos decía Jesús. Estamos pasando situaciones difíciles, pero hay otras personas que están en una más difícil. Entonces, con aquella fe de que él sabía que había sido generoso porque era todo lo que tenía, y esto es real, esto pasó en Texas. Cuando él empezó a caminar hacia el lugar donde le había negado 3 veces el trabajo, iba con tanta fe que dice, hoy les voy a dar la última oportunidad que me contraten, dice.
Y esas fue sus palabras de fe. Se acercó, llegó y volvió a aplicar, y le dice que venía por el trabajo y le dice: hermano, estás de suerte. Hace una hora, dice, se acaba de ir un hermano para México, dice, ya ha dejado una vacante, es tuyo. A partir de ahí empezó a trabajar. La última vez que yo escuché su testimonio y supe de él es dueño de varios ranchos en Texas. Dice, y gracias a $2 de generación, ¿verdad? $2 de generosidad para los pobres que él soltó. Por eso el Señor dice, sean generosos y háganlo de corazón. Que no les duela soltar el dinero, que no les duela ayudar a una persona, una camisa, una comida, hacer cualquier cosa, porque tus bendiciones vendrán enseguida. Y miren, esta persona no solamente es rico, pero sigue sirviendo al Señor junto con su familia. Eso es ser generoso, aunque fueron $2. Ahora, si son ricos, pues mucho mejor. Dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros, dice, ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, y el que reanima y ayuda es reanimado y es apoyado. No veo el texto aquí porque lo marqué con marcador y se puso todo oscuro, así de que no les puedo citar. Les voy a ver ahorita la cita bíblica para que la tengan, pero esta es una cita bíblica. Y miren, aquí está la respuesta. El que es generoso prospera. Por lo tanto, no tenemos que ser avariciosos, tenemos que ser generosos, y así la abundancia va a llegar de todas maneras a tu casa, a tu corazón. Amén. Amén. El pecado número 3, el pecado capital, se llama la lujuria. La lujuria es un desorden del placer sexual. Los deseos, los actos desordenados, eso es lo que es la lujuria. Y es importante y es necesario saber y conocer el sentido que Dios le da a la sexualidad, porque Él pidió que, ¿verdad?, tengan hijos y multiplíquense. Pero hay un orden, hay un mandato, una forma en la que el Señor lo pide. No es un libertinaje y no es nomás tener hijos, ¿verdad?, a diestra y siniestra. En 1 de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, todo proviene, ¿verdad?, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, la carne, todo lo que vemos, sentimos, todo eso, eso no viene de Dios Padre, eso viene del mundo, son los deseos de afuera. Hace muchos años, yo tuve esas bendiciones de estar en ese grupo. Hablo mucho de él porque ahí fue donde Dios me usó más. Es el tiempo que estaba soltero, no tenía esposa, hijos, y pues era más dedicado al servicio de Dios. Hacía mucho ayuno, hacía muchas vigilias, hacía muchas cosas. El Señor me usó más, y en una ocasión fuimos a una casa, me hablaron, que estaban reunidos en un grupo y había una persona con un espíritu inmundo y que estaban tratando de liberarlo. Cuando me hablaron, llegué y había como 60 jóvenes en una casa grande, y yo veía que todos lloraban, gritaban y hacían, y el muchacho se daba vueltas y todo. Y le digo, ¿qué está pasando? Me platicaron. Lo primero que hice, sálganse todos. Dije, nada más quédense fulano, sultano. Yo sabía quiénes eran de oración en ese tiempo y sabía con quién contaba yo para el apoyo. Le dije, nada más quiero fulano, sultano, dos mujeres, 2 hermanas que nos ayudaron. Y empezamos a hacer oración sobre el muchacho. Los demás, sálganse, porque lo que estaban haciendo estaba mal. En el momento que empezamos a orar, empieza una de mis hermanas en Cristo, se arrema y en el oído me dice: Julián, el Señor me acaba de revelar que este joven lo que tiene es el espíritu de lujuria. Entonces, al momento que tú sabes qué espíritu es, tienes que saber la virtud. ¿Y cuál es la virtud de la lujuria? A ver, hermanos. La castidad. La castidad, amén. No escuché ella, pero la pureza. Y es precisamente la castidad, la pureza. Eso es la virtud. En el momento que ella me dice, tienes espíritu, ellos ya tenían 2 horas orando y diciendo, ¿sabe cuántas cosas? Cuando ella me dice esto, atacas al enemigo de frente, lo desenmascaras y lo puedes sacar. Entonces me tocó hacerle la oración en el oído. Me acuerdo bien de su nombre del muchacho. Estaba en el suelo y empiezo yo a calmarlo. Empiezo a hablarle para que él reaccionara, escuchara mi voz. Le dije quién soy y le empiezo a hablar de la castidad. Le empiezo a predicar de eso y le empiezo a decir lo que se llama una liberación, pero esa la hace él mismo, guiándose a través de la oración. Pero fue gracias a Dios que conocimos el pecado, que era la lujuria, y en el momento lo primero ¿cuál es lo opuesto? La castidad.
Después de que se le hace la oración, bien hermoso, porque sentimos como de él salió una fuerza, un aire. Y en la casa que estábamos, por la ventana se sintió cuando salió, y después se reaccionó y se levantó. El Señor lo liberó. Pero es bien importante esto. La lujuria es uno de los pecados más grandes, especialmente cuando entra la pornografía. Es algo más duro que el alcohol, que el tabaco. Por eso es bien importante conocer lo que es la castidad. Por eso es bien importante que la sepamos. La virtud dice que gobierna, dice esos deseos. Segunda de Timoteo nos dice, huye pues de las pasiones juveniles. Le está hablando a Timoteo. Y sigue la justicia, la fe y el amor, la paz, con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Y ahí dice, la primera palabra que puse ahí era segunda de Timoteo 2:22. So, el primer versículo ahí, la primera palabra dice, huye. Y nosotros en broma muchas veces decimos cosas así, dice, cuando alguien te dice, corre, no corres, huye. O sea, aléjate, voltea, no voltees ni a verlo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Huye pues de las pasiones juveniles, de los jóvenes, que es la etapa donde uno no sabe controlar las hormonas y se deja guiar por todo. Y ahí en esa lujuria, necesitas precisamente huir, alejarte, porque somos débiles ¿de qué? De carne, pero no de espíritu. Por lo tanto, para poder contrarrestar, necesitamos conocer lo que es la castidad, huir de esas pasiones, de esos deseos, para que esté ahí. Había un santo, no recuerdo el nombre, no quiero mentir, pero cuando a él lo quisieron tentar, lo quisieron provocar, lo que él hizo, dice, él se arrojó a los nopales para que las espinas le causaran dolor y él no pensara en los deseos y los placeres. No lo apunté, pero me llamó la atención porque dice, huye. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él fue y se aventó a los espinos, para que su cuerpo sintiera el dolor y él se distrajera. Pero ¿qué es lo que hizo? Mantener su castidad, su pureza, su corazón limpio, porque estaba siguiendo los caminos y el llamado del Señor. Amén. Número 4, pecado capital se llama la ira. La ira es un pecado, igual que todos, bien importante de que lo conozcamos y sepamos los daños que nos puede ocasionar. Esto es un desequilibrio general en la ira, porque cuando te mencionan, te dicen algo, te molestas. En una ocasión estaba echando gasolina allá para el este de Los Ángeles y estaba yo estacionado, atrás de mí estaba otro carro y del otro lado un joven. Y mientras yo estaba echando gasolina, volteó para atrás y uno al otro se quedaban viendo, ¿y qué me ves? Y así, nada más, sin conocerse. Y echando gasolina y observando, porque siempre me gusta estar atento por si algo pasa, también uno hay que cuidarse, o si puedes ayudar, si es otra necesidad. Pero nomás con eso, ¿de qué me ves? Y empezaron a decirse cosas, se pusieron con un coraje como usted no se imagina, de quererse echar el carro encima a matarse, nada más porque se vieron. Eso no es tener control de ti mismo. Y la ira puede ocasionar muerte, puede ocasionar esto por ese coraje, por esos como arrebatamiento que tienen. Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La recomendación que nos hacen en esta cita bíblica para vencer precisamente la ira es eso, dice, sean prontos para oír. Escuchemos, Dios nos dio 2 oídos y nos dio una sola boca. Hay que escuchar primero todo. Yo conozco una persona que en estos días está pasando por un problema muy fuerte y antes de que tú le hables ya te tiene la respuesta, ya está hablando y ya está diciendo y no escucha el consejo, no escucha ni siquiera lo que se le quiere decir. Lo único que se le dijo a la persona, porque no le podemos ayudar, entonces vive tu proceso y cuando estés listo y me ocupes, me llamas. Aquí voy a estar orando por ti. ¿Por qué? Porque el coraje de lo que está viviendo es tan fuerte que llora, grita y hace todo porque tiene un coraje hacia la persona con la que está pasando ese conflicto. Entonces, esto es uno de los pecados más fuertes si tú no sabes controlar tu temperamento. Tienes que saber y escuchar, meditar antes de hablar. Por eso dice, es bien importante, sean prontos para oír.
hay que oír bien. Al presidente de México lo critican mucho, a López Obrador, porque dice habla muy lento. Pero si ustedes se fijan, es muy prudente. Él escucha, habla poquito, medita lo que va a decir para no ofender y no meterse en problemas. Y mucha gente se desespera porque no es rápido para platicar y llevar a cabo lo que lleva. Pero él está aplicando esto y dice, tardío para enojarse cuando lo critican, cuando le dicen cosas, y lo está haciendo. Y cuando tú sepas que la ira, dice aquí, dice no obra la justicia de Dios, entonces no tiene nada que ver con lo de Dios, entonces tenemos que trabajar en esto. ¿Qué es lo que es la virtud de lo que es la ira? Amén, la paciencia. La virtud es la paciencia y eso es lo que tenemos que trabajar. Y les voy a dar el ejemplo más grande de paciencia. Hechos 8:32. Dice, grande fue la paciencia de Cristo en la cruz. A Jesucristo se le crucificó siendo inocente. Se le calumnió, se le inventaron cosas que no eran. Pero sobre todo él, sabiendo que era inocente, no renegó, no se defendió. Él estuvo en la cruz. Dice, si buscas un ejemplo más grande, no hay otro que es en la cruz, de la paciencia. Lo sufrió todo y sabemos que por salvarnos, sabemos que lo hizo por amor a nosotros. Pero él tuvo la paciencia de aceptar la voluntad de Dios Padre, todo el proceso para que tú y yo fuésemos salvados. Por lo tanto, como nos decía ahorita mi amigo aquí y compañero hermano Jesús, no sé cómo llegaste hoy, no sé cómo te encuentra tu corazón, pero aquí necesitamos tener la paciencia para trabajar y vivir el problema, la dificultad, lo que estés pasando, la prueba, vivirla con paciencia en el nombre del Señor. Y no hay nada más hermoso que cuando estés en un problema más difícil, voltees a ver la cruz y empieces a ver lo que Él sufrió. Una vez me tocó compartir un tema de lo de Jesús y le digo, nada más imagínate, ¿qué tan grandes serían las espinas de la corona que al ponérsela en la cabeza traspasa tu cuero cabido, sangra? Imagínate qué tan grandes son los clavos para que traspasara no la mano, no la palma, sino en esta parte, porque de aquí se desgarraría, pero aquí, ¿qué tan grandes serían esos clavos? Y sentirlos. Y él siendo inocente y en ese momento sufriendo. El clavo de los pies, los latigazos que sabemos cómo desgarraban su piel. Cuando tú vives esa pasión con él, ve comparando con tu problema, con tu dificultad, con tu prueba, con lo que estás viviendo, y empiezas a ver que tu problema se hace chiquito comparado con lo que él subió, con lo que él sufrió. Cuando empiezas a pasar eso, vas a tener la paciencia de esperar el tiempo y el momento del Señor, porque va a pasar. Él te va a sanar, Él te va a liberar, Él te va a sanar de todo lo que estás viviendo, Él te va a hacer que progreses en lo que necesitas, Él va a mejorar tu relación con tu familia, Él te va a ayudar con tus hijos, pero es un proceso, y cuando estás viviendo la pasión de Cristo, tus problemas empiezan a disminuir. Y ahí vas a desarrollar la paciencia de esperar el tiempo del Señor. Amén. Número 5 es la gula. El pecado capital es la gula. Y curiosamente es uno de los pecados que muchas veces, o la mayoría de las veces, yo no he escuchado que vengamos al confesionario y que le digamos al Padre, acúseme de la gula. Por eso ahorita que me invite mi compadre, perdón, ahorita que te invite a comer taquitos, vamos a comer moderadamente, ¿verdad? Para no caer en la gula. Digo, ahorita que me invite, digo, no, yo ahorita que te invite. Y la gula no solamente es de comida, pero también es de otras cosas materiales, y también es del vino. Y es bien importante que lo sepamos esto. Dice Gálatas 5:19, dice, ahora bien, dice, sabemos las obras de la carne, y estas son las evidencias, las cuales son la inmortalidad, dice, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, sectarismos, envidias, borracheras, todo eso. Ahora, en esto va a decir, ¿qué tiene que ver con la gula? Cuando pierdes el control de lo que es tu cuerpo, lo que es ser glotón, que dice la Biblia, y lo que es borracho, caes en todas estas cosas, en los chismes, en divisiones, todo, porque descuidas lo que es la alimentación apropiada para tu cuerpo. Parece que no, pero tiene una relación. Ahora, la gula
es consumir de más, no solamente en bebidas, como dije, y la comida. Pero es bien importante que sepamos que sí te afecta porque somos templo del Espíritu Santo. Yo les digo, no les va a pasar lo que a una pareja. Iba a comer siempre todos los días, iban a comer no todos los días, pero iban a comer a lo que es el buffet. ¿Cuántos han ido a comer y se han dado un buen platazo allí bien rico de todo? Yo creo que todos hemos ido a comer, ¿verdad? Pues esta pareja fueron, se empezó a servir y vienen los dos, la pareja se sientan a comer. La señora preparó su plato bien servidito y empezó a comer. El señor se sirvió de más, casi se le tiraba y seguía comiendo y comiendo, acabó primero. Le dice la esposa, ahorita vengo, voy por más. Y se va y se vuelve a servir y vuelve a regresar y sigue comiendo, ella más tranquila. Ya cuando iba era la tercera vez que le dice, voy a ir a traerme otro plato de comida. Ya estaba cayendo en el pecado de la gula, ya estaba en la gula, pero la esposa le dice, viejo, ¿y no te da vergüenza que la gente te vea? Dice, no, dice, cada vez que paso le digo que es para mi esposa. Eso no solamente caí en el pecado de la gula, sino que estaba echando mentiras. Él se defendió rápido y seguía comiendo. Pero en ese momento ya no hay un control en tu cuerpo. Ya estás dañando al templo del Espíritu Santo. Y más si va acompañado de bebidas, empiezan las cosas a cambiar, todo esto. Por eso es que tenemos que encontrar la virtud. ¿Y cómo se llama la virtud? Templanza, amén. Si la gula es el pecado capital, la virtud se llama templanza. ¿Cómo se maneja la templanza? Miren, como ahorita las temperaturas, si alguien les llama y dice, ¿cómo está la temperatura ahí? ¿Han oído que le dicen? Está templado, ni caliente ni frío, mediano. La templanza significa que cuando tú vas a comer, en el momento que te sientes satisfecho, no lleno. Porque muchas veces comemos, y me pasó muchas veces que iba con un amigo, íbamos a las competencias de un lugar que si te comías un cierto burrito que le llamaban el misterioso, si te lo acababas no lo pagabas. Y él y yo no los acabamos. Íbamos porque sabíamos que cada 8 días ahí tenían y ya sabían que está envuelto como en 3 tortillas de harina. Y nos daban una bolsita para que vieran cómo salía todo, para que te vieran que no está haciendo trampa. Entonces, aquí no es cuando te sientes lleno, sino cuando te sientes satisfecho. Porque mucha gente te llega y lo dice, me caben otros 2 taquitos. Ya está satisfecho, pero ¿qué dijimos? Me caben otros, y deme una tostadita, ¿verdad? Ahí, a partir de ese momento se pierde el control y ahí empezamos a perder lo que es la templanza. La templanza es precisamente tener ese control. La virtud de la templanza es el control, es el tope, el límite para que no excedas los límites y estés a gusto, estés satisfecho. Segunda de Pedro 1:6 nos dice, en la ciencia, dice la templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Así es como dice, segunda de Pedro 1:6, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. En la ciencia, ¿se acuerdan de los dones que hablamos aquella vez que les decía que el don de ciencia es el don de conocimiento? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí te está diciendo que en el conocimiento tengas templanza. Quiere decir que seas controlado. Y en la misma templanza te dice, sé paciente. Y en la paciencia, ¿qué te dice? Temor de Dios. Quiere decir que en el temor no es miedo a Dios, sino es tener temor, significa que tienes miedo a fallarle. No porque le tengas, no es eso de que si haces esto Dios te castiga. No, Dios no castiga. El temor a Dios significa que yo le falle a Él. Ese es el miedo que debe uno tener, que lo que estás haciendo no le guste. Por lo tanto dice, en la templanza, dice en la ciencia, en el conocimiento, tiene que haber templanza, tiene que haber ese control. Y en la templanza dice, tiene que haber también paciencia. Y en la paciencia se encuentra, dice, el temor a Dios. Ahí se encuentra lo que es esa templanza. Esa es la virtud con la que tenemos que trabajar. Número 6. La envidia. Pecado capital es la envidia. La envidia atrae el rencor y tristeza. Se opone obviamente al 10º mandamiento. Y en Mateo 27:18 nos dice, porque sabía que por la envidia, dice, lo habían entregado. Ahora fíjense lo que hace la envidia.
En la envidia hacia Jesús, lo entregaron siendo inocente, porque le tenían envidia de todo lo que él vivía y lo que él hacía, predicaba. Hechos 7:9 nos dice que los patriarcas, dice, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, dice, mas Dios estaba con él. La envidia puede hacer que hagamos esto. Por envidia, ¿cómo lo vendieron a José? Igual, siendo inocente, le tenían envidia porque tenía sus sueños, el papá lo quería. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron para sacarlo del camino. Muchas veces por la envidia hacemos esto. Pero en la vida real también por envidia, les hablaba de otro tema donde hijos pelean las herencias. Que el otro tiene más y que él no necesita esto. Por las envidias matan a las personas. Y esto es una de las cosas, por eso que es un pecado que no solamente, la envidia no es solamente el tener más. Hay envidias donde una persona puede decir, un vecino, mira, los González ya se compraron un carro nuevo, yo me voy a comprar otro. Eso puede ser un tipo de envidia. No, pues trae ropa de marca, yo también lo voy a hacer. Sí hay esa envidia. Y mucha gente dice, yo te tengo envidia de la buena. Y le digo, ¿cuál es esa? ¿Ah? O cuando dice uno una mentira blanca, o es una mentira piadosa. Mentira es mentira y lo que es la envidia es envidia. O sea, uno tiene que alegrarse y uno tiene que bendecirlo porque Dios te va a dar lo que es para ti. Pero la envidia no tiene que acercarte a que tú ocasiones daño a la persona. No tienes que meterlo en problemas, ¿no? Y mucho menos como lo hicieron con Jesús, como lo hicieron con José en Egipto. Pasó ¿cuántos años de esclavo? 13 años en la cárcel siendo inocente. ¿Y fue por envidia de quién? De sus mismos hermanos de sangre. No solamente hermanos, no hablamos de hermanos de fe, de sangre. Y esa fue la envidia que tuvieron hacia él. Por lo tanto, es un pecado capital muy duro, porque no solamente es la envidia de un carro, algo material, sino que puede llevarte a la muerte, puede llevar a la persona a la muerte. Entonces, para esto tenemos que contrarrestarlo con la virtud que se llama, ¿quién sabe cuál es la virtud? Para combatir el pecado capital de la envidia. La generosidad. La generosidad, ya hablamos, se llama caridad. Ser caritativo, la caridad. La caridad, dice, es la tercera y principal virtud de la teología de la iglesia. Así de que también ahí entramos. Pero vamos a hablar de lo que es aquí en Mateo 25:35. Una parte donde te dice cómo ser caritativo. Mateo 25:35 nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Es ser caritativo con aquel que necesita. La generosidad, como mencionaba, es si tú tienes, si puedes ayudar, ser desprendido, haz. Pero también en la caridad es muy similar, pero son obras de caridad, son ayudas, son cosas que tú puedes hacer por aquellos que necesitan. Y ahí que te dice, tuve hambre, tú ves que tiene alguien hambre, ¿ya? Dice, dale de comer, dale de tomar. Y pues obviamente después hay mucho más en ese texto donde te dice todo lo que te dice Jesús, pero aquí el punto es cómo ser caritativo. Ayúdale a todas las personas que necesita, que te pide, y va a haber mucha gente que te pide, no tienes algo para comer, si lo tienes, dáselo, es una obra de caridad. Y no veas a la persona, no veas al homeless, no veas a esa persona que no tiene casa, o que toma, o que lo ves así. Ve a un Jesús vivo en él, porque a ti no te corresponde juzgarlo. Si lo va a tomar, lo va a gastar, ¿qué va a hacer? Si tú puedes, hazlo y deja que el Señor actúe en él y pide por él para que haga ese cambio. La envidia es el pecado capital, la caridad es la virtud que tenemos que trabajar. Y también tenemos, número 7, el último de los pecados, en estos 7 pecados capitales, es la pereza. En 2 Tesalonicenses 3:10 nos habla bien claro lo que es la pereza. La pereza es precisamente, miren, hay veces que nada más como un ejemplo, vamos a venir aquí al grupo y es un día de calor o un día que está lloviendo y nos da flojera salir. Hoy está lloviendo. No, ahora hace mucho calor, mejor me quedo con el aire acondicionado en la casa. Y te quedas a ver televisión y te quedas a hacer otras cosas. Cuando no tienes deseos de venir, cuando es enfermedad, cuando hay otras cosas, está bien. Pero cuando te quedas por flojera, porque no quieres, ese es un pecado capital que se llama pereza. Y San Pablo es bien directo y les dice a los tesalonicenses, en la segunda carta, el capítulo 3, verso 10, le dice
que si alguno no quiere trabajar, dice, que tampoco coma. Él no se anda con rodeos. Si eres flojo, eres perezoso, no quieres hacer nada, ok, entonces no trabajas, no comes, tienes que ganarte. Aún ellos trabajaban, aunque estaban sirviendo al Señor, ellos mismos dicen, ¿qué hacían? ¿Cómo trabajaban? Para ganarse el pan del día. Por eso Él está con toda la autoridad, dice, si alguien no trabaja, que no coma. ¿Qué sería la virtud para una persona perezosa? El servicio. ¿Qué más? Se llama diligencia. La virtud es la diligencia, que viene siendo la actividad. Diligencia es precisamente ese trabajo, movimiento, acción. Tiene que hacer esto. ¿Cuántos de ustedes han visto el logo de Wells Fargo? Y no es comercial, no me pagan. ¿Cuántos han visto el logo de Wells Fargo? ¿Qué es el logo de Wells Fargo? Una carreta con caballos. En aquellos tiempos le llamaban la diligencia y decían precisamente, en los puestos donde ellos estaban, decía, ahí viene ya la diligencia, o vete en al otro pueblo te vas a ir, pero vete en esta diligencia, así le llamaban. Y la diligencia en aquel tiempo era esa carreta de esos caballos, que si corrían, por decir, de aquí, de Carajay, y vamos a decir que iban al centro de Los Ángeles, le ponían 2 caballos a la carreta, se subían los pasajeros, llevaban el correo, llevaban todo, y agarraban esa carreta y se iban hasta el centro de Los Ángeles. En el centro de Los Ángeles había otra caseta, otro establo, donde al llegar ahí, le quitaban esos 2 caballos que corrieron de aquí para allá, y ahí le ponían otros 2 para seguir hasta San Fernando. Se llama diligencia porque nunca paran, porque estaban constantemente. Lo único que hacían, cambiaban los caballos para que descansaran y le ponían otros. Cuando venían de regreso, iban haciendo lo mismo. Por eso se llama diligencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Movimiento, acción, actividad. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes ganas de servir a Dios? Cuando no quieres venir, cuando no quieres leer la Biblia, cuando no quieres hacer oración. ¿Qué tienes que hacer? Diligente. Hazlo, aunque no quieras, porque vas a empezar a desarrollar una vez más esa actividad. Y es la forma en la que vas a vencer la pereza. Y acuérdate, no trabajas, no comes. Pero lo importante aquí es vencer, ¿verdad? Y todo aquel, dice, en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagan, háganlo con ánimo. Dice, como al Señor, dice, y como es para el Señor y no para los hombres. Por eso cuando te pidan hacer un favor, cuando puedas hacer algo, cuando vas a hacerlo, hazlo con ánimo, quiere decir con entusiasmo, con alegría, con gozo. ¿Ustedes no creen que esos vaqueros de ese tiempo se emocionaban cuando llegaba la diligencia? Se quedaba el vaquero que iba ahí junto con los caballos para que descansaran, y ya venía el otro y ya se subía, iba con emoción porque le tocaba a él. Eso es lo que tenemos que hacer aquí en las cosas de Dios. Te invitan, miren, acá mi compadre viene del trabajo, se vino directo. Le hablé que si me echaba la mano, porque sin micrófono ustedes ven se cansa la garganta más rápido. Y entonces, ¿qué es lo que le hablé? Le platiqué y dice, claro que sí. La diligencia, no me dijo, estoy cansado, voy a ir a descansar a mi casa, hoy no puedo. Porque sabe que si no trabaja no come. Entonces, él está aplicando precisamente, aunque esté cansado, él sabe que lo hace con amor, con alegría, porque es ¿para quién? Para Dios, no para los hombres. Él ve en ustedes el pueblo de Dios, ve a Cristo en ustedes, y él sabe, sin conocerlos, él viene por primera vez, y sin conocerlos, él sabe que lo que está haciendo es para agradar a Dios a través de ustedes y con ustedes. Por eso al principio, ¿qué vieron? Ese ánimo, esa alegría en su corazón, porque lo que está haciendo, como le dice aquí la palabra de Dios en Colosenses, háganlo con ánimo y alegría para que ustedes agraden a Dios, no a los hombres. Ya para terminar, 7 pecados capitales. Para la soberbia hay que ser humilde. Para la avaricia hay que ser generoso. Para la lujuria, la castidad. Para la ira hay que ser pacientes. Para la gula, la templanza. Para la envidia, la caridad. Y la pereza, el pecado capital, la diligencia. Acuérdense que diligencia es activo. No saqué copias, pero aquí traigo los pecados así, y la explicación ya las di acá en este otro. Pero si alguien los quiere, lo puede apuntar o tomarle foto, lo que guste, para que ustedes busquen
¿Qué es ser humilde? Ejemplos, santos, personas que ustedes conozcan. ¿Qué es ser generoso, aunque no seamos millonarios? Para la castidad, no nomás es la pureza, no tiene su pureza de pensamientos, de todo. Ser pacientes, la templanza, caridad y la diligencia. Yo les voy a invitar a que en este momento cierren sus ojos. Cierren sus ojos.